David Aquiles Jaimes Berruti es un camarada que ha dedicado su esfuerzo y compromiso a la educación y su gestión administrativa, con énfasis en la educación militar, judicial y pública. Es oficial en condición de retiro del Ejército Bolivariano, egresado de la Academia Militar de Venezuela en la promoción Rafael Urdaneta de 1995. Profesor de Educación Integral, mención Educación para el Trabajo, formado en la UPEL, especialista en Sistemas de Información, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, o egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Maestrando en Historia Militar en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Como profesional ha ejercido la docencia en diferentes niveles y modalidades desde el año 95 del siglo pasado, en las áreas de formación ciudadana, historia de Venezuela, pensamiento bolivariano, formación ética, operaciones psicológicas, informática, jurídica, entre otros. En la administración y en la gestión pública ha sido jefe de la División Académica de Control de Estudios del Liceo Militar Gran Balistar de Ayacucho, jefe de sección de coordinación docente del Comando de las Escuelas del Ejército, jefe de la División Académica de la Escuela de la Judicatura Militar, director general del Servicio Autónomo de Información y Documentación Judicial de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, y actualmente es nuestro director ejecutivo en el Centro Internacional Miranda. Además, yo debería agregar que es muy acucioso en sus opiniones y en sus estudios, sus análisis, sobre todo en historia militar. Para mí es un honor ser el moderador de esta conferencia, porque en el poco tiempo que tengo conociendo a David, me he podido impregnar de su entusiasmo para el estudio y de su entusiasmo para ser leal a la patria en donde quiera que esté. Sin más preámbulos, vamos a escuchar la charla o la conferencia Chávez Militar. Les agradezco a todas y todos que pongan su teléfono en vibración y que presten atención a nuestro conferencista del día de hoy. Adelante, David. Bueno, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los que nos acompañan por nuestro canal de YouTube. Particularmente quiero ratificar nuestro agradecimiento en nombre de nuestra ministra, la doctora Tibisay Lucena Ramírez, y de nuestro presidente del Centro Internacional Miranda, el profesor Domingo Medina Gutiérrez. ¿Sí? Ya estoy bien. Aprovecho la oportunidad para agradecer. Hoy el conversatorio es sobre Chávez Militar, y particularmente a mí me conmueve ver, porque hablamos del soldado. El doctor Fernando Aspurua, cuando yo le hablo del soldado, él dice que él ve más el maestro, pero hoy hablamos del soldado, y yo por lo menos interpreto, por ejemplo, a nuestro amigo Carlos Guerrero, que nos acompaña en medio de circunstancias personales y que nos está acompañando. Ese es el soldado. El soldado es el que no tiene obstáculos ante la adversidad, y en medio de cualquier circunstancia busca la forma de salir adelante. Ese es el soldado. Y Chávez Militar para nosotros representa ese soldado, que en medio de las peores circunstancias que un hombre lo puede acompañar en su vida, está tratando de organizarnos el camino, y aún después de esas circunstancias, hoy, 10 años después, está guiándonos por un camino y está diciéndonos: por aquí es el camino.
no quiero utilizar figuras mitológicas, pero cuando uno ve el Cid, aún después, estaba montado en el caballo guiándonos un camino. Ese esfuerzo vital es el que me acompaña hoy como un compromiso para enaltecer la figura de un hombre que se inició en la Academia Militar un mes de agosto, y se inició como nos iniciamos los militares, quizás en el proceso más doloroso que puede acompañar a un padre, cuando sus padres lo entregaron en la Academia Militar, y no lo entregaron hasta su vida, porque cuando los padres nos entregan en la academia, nos entregan como un sacrificio personal para la construcción de una patria distinta, y eso un poco es lo que acompañó a Chávez durante toda su vida, ¿no? Particularmente Chávez inicia un camino en la educación militar venezolana connotado por un plan que denominaron el Plan Andrés Bello, que fue un plan creado en 1970 y que se inicia en 1971 para darle a unos jóvenes una formación académica sustentada en una licenciatura que no tenían antes. Eran licenciados en Ciencias y Artes Militares, los llamaban los sabiondos, porque tenían la oportunidad de formarse. Las promociones anteriores no tuvieron la oportunidad de egresar con títulos universitarios. Eso no va en minusvalía de la formación militar, pero estos jóvenes que se incorporaron en 1971 en la academia tuvieron la oportunidad de responder a un programa académico que denominaron el Plan Andrés Bello. Y es que esta formación de estos jóvenes tuvo un carácter ideológico que fueron quizás transformándose y construyéndose con la presencia de docentes de gran trayectoria nacional. Fueron los mejores docentes los que buscaron para formar a estos jóvenes, y eso quizás le dio una oportunidad de oro a una generación que fue desencadenando una serie de procesos históricos en Venezuela que quizás no eran esperados. Yo creo que Rafael Caldera, cuando creó el Plan Andrés Bello, no imaginaba que iba a tener el impacto que tuvo. Un impacto trascendente en la formación de unos hombres que tenían una formación filosófica, tenían una formación ideológica, quizás velada, pero formación ideológica al fin. Tenían una construcción, una formación militar en diferentes armas. Tenían 3 especialidades. Tenían la especialidad de educación, tenían la especialidad de ciencias, entre las que se encontraba ingeniería, y tenía la educación, ciencias y administración. Luego que ellos egresaban, iban a una segunda etapa de formación, que estaba asociado a un área, al área de caballería y blindados, podía ser al área de ingeniería, al área de comunicaciones, al área de artillería. Se diversificaba la formación. Pero bueno, en la mañana de hoy no se trata de hablar de lo que representó la academia en esos primeros años, sino de lo que fue particularmente la formación de un hombre al que debemos interpretar y conocer en su contexto. El comandante Hugo Chávez, particularmente en ese proceso vital, en ese proceso inicial de formación, cuando ingresa a la Academia Militar en agosto del año 71, quizás lo hace asustado, como lo hacemos todos los que ingresamos. Fernando me dice: David, cuando empecemos la actividad de hoy, vas a empezar asustado, y eso es normal. Hasta los más importantes ponentes que yo he acompañado en mi vida siempre empiezan asustados. Bueno, cuando este muchacho se incorporó a la academia, se incorporó asustado. Se incorporó asustado por muchos factores. Uno no sabe qué va a pasar. Yo recuerdo que en alguna oportunidad él mencionaba los primeros procesos de su formación, y siempre había sanciones físicas, había una serie de eventos que a cualquiera los preocupaban, porque a uno le parecen irracionales. En la medida que uno va pasando la carrera militar, se da cuenta que esa irracionalidad es parte de la guerra. La guerra es un acto irracional, y los que formamos parte de esas escuelas vivimos en la irracionalidad de los procesos de formación, que uno no sabe por qué suceden, pero que contribuyen a su formación. Entonces, este joven llanero, que me corresponde en la mañana de hoy honrar, tiene la peculiaridad de venir de una casta de venezolanos de los llanos, que fueron los que dieron la batalla de la independencia. Estos llaneros participaron en la guerra de independencia, participaron en la guerra federal, participaron en la república, y siempre un llanero es un hombre distinto. No voy a entrar en una percepción, una discusión sociológica, pero un llanero es un hombre que ve al mundo con criterio de igualdad, a diferencia del andino, que venía del siglo XIX, del siglo XX, que ve el mundo
desde mi óptica, bajo un esquema de jerarquías. El llanero le cuesta el tema de la jerarquía. Y ustedes ven en el comportamiento del comandante Chávez que la igualdad para él era determinante. Y tan determinante era la igualdad que lo primero que hizo cuando asumió la presidencia de la República, además del proceso constituyente, fue garantizar el voto militar, pero no el voto, no cualquier voto, el voto activo. Al igual que la población, que algunos países de América del Sur, como por ejemplo, yo los tengo anotados por allí, tenemos el caso de Colombia, que no garantizó el voto militar, ni tampoco Brasil, pero Argentina fue pionero en el siglo XIX en garantizar la participación activa. Cuando hablo de participación activa es el derecho al sufragio, no pasiva, que sería la postulación como candidato en servicio activo. No podemos postularnos ni hacer proselitismo, ni participar haciendo propaganda. Eso lo establece el artículo 330, si mal no recuerdo, de nuestra Carta Fundamental. Pero sí participar en el voto, y eso nos garantiza como ciudadanos que podamos participar también en la construcción de nuestra sociedad democrática. Ese era el espíritu de esa, entre otros mensajes que podemos ir analizando a lo largo del discurso. Lo segundo que quiero mencionar, que para mí ha sido determinante en su participación en la Fuerza Armada o en su interpretación de la Fuerza Armada, es que el comandante Chávez decidió, aparte de la creación de la Universidad Militar Bolivariana, que fue un paso que nosotros celebramos. Claro, nosotros cuando el comandante Chávez gana las elecciones estábamos encuartelados, teníamos participación los que estaban en el Plan República, pero los que estábamos en las unidades estábamos festejando silenciosamente, porque no podíamos hacer mucha bulla. Yo recuerdo cuando era cadete en la Academia Militar que había una pregunta que era recurrente y permanente cuando nos entrevistaban, que parece hasta ridícula la pregunta, pero tengo que decírsela porque es una realidad. Que yo le comentaba en estos días, me parece que era a Xavier, quien además debo agradecerle que haya aceptado acompañarme. Él estaba como reacio, tuve que presionarlo para que me acompañara en la mañana de hoy. Todavía estoy preguntándome por qué. Y es que el comandante Chávez, aparte de garantizar el voto militar, crea la Universidad Militar Bolivariana. Nosotros el día que el comandante Chávez ganó, nos sentimos sumamente felices porque veíamos que podíamos tener una participación social mayor con nuestras ventajas y desventajas. Un camarada la semana pasada me decía, y eso lo voy a reflexionar, porque lo que yo construí hoy como discurso es producto de la concurrencia, de la participación de todos mis compañeros y compañeras que de una forma u otra me van diciendo cosas, ¿no? Me dijeron algo así como, el comandante Chávez quizás cometió el error de incorporar a la Fuerza Armada a participar en la sociedad civil, y eso yo lo considero un error. Eso ha sido planteado en los escenarios sociales y eso lo vamos a debatir de alguna forma. ¿Cuál era el objetivo de su participación, de incorporar a la Fuerza Armada en la sociedad civil? Pero lo que quería referirles no era eso, sino cuál era el planteamiento que estaba haciendo de la academia. ¿Ah? La pregunta, bueno, no es la pregunta que me hacían, sino el sufrimiento del permítame un segundo. El tema del voto militar, el artículo 330. Bueno, las constituciones que han garantizado el voto militar son la de Argentina, la de Uruguay, la de Chile, la de Perú y últimamente Bolivia en 2009. Las que no han, mientras me venga la idea del planteamiento que iba a realizar, las que no han garantizado y que pienso que no lo van a hacer, el voto militar son Brasil, Colombia, por razones obvias, Ecuador y Paraguay. Hablaba de comandante Chávez en el año 71, los aspirantes a cadetes ingresamos asustados, pero valientes. En este caso Chávez es cantante, está listo para el equipo de béisbol, con la familia lejos y sin celular. Esa es una de las variaciones de la Academia Militar Moderna.
que los cadetes tienen celular. Nosotros teníamos quizás una moneda, que era la que teníamos en el bolsillo para llamar a la familia para que supiera. Que es lo que me preocupa a mí del comandante Chávez ingresando a la academia, que yo sé que no tenía ni para comprarse la dotación inicial, que son los interiores, las camisas, las medias, eso es lo que uno necesita ingresar a la academia. Chávez no tenía nada de eso. O sea, ese era un sufrimiento. De repente en el proceso de construcción de Chávez Cadete fue superando estos obstáculos. Lo que quiero decirle es que ese llanero que se incorporó a la academia no tenía recursos. Como no teníamos recursos los que nos incorporamos a la academia. La academia militar tiene dos grupos, y me disculpan que sea franco con esto, o tenía dos grupos, no sé cómo serán los grupos en este momento. Había un grupo que era de la élite social, porque todas las familias querían tener un sacerdote y un militar. Y particularmente un militar andino, porque todos los andinos veníamos de los que yo pertenezco por vía de mi padre. Todos los andinos queremos participar, nos gusta o tenemos afiliación al poder de la academia militar. Y otro grupo que representa las élites sociales, que son las familias, son la élite, no vamos a llamar la élite colombiana, como diría mi amiga Viviana. Es una élite no tan establecida como la colombiana, pero sí una élite social que quiere una representación en la academia militar o en las Fuerzas Armadas con una intención clara, que es, ¿cuál podría ser esa intención? El poder, una afiliación al poder. Tenemos afiliación al poder y vemos en esta generación del comandante Chávez, él representa, como muchas otras, según sus propios testimonios, la única oportunidad que tenían para lograr la escolaridad. Tenían una oportunidad de graduarse en una universidad, tenían una oportunidad de obtener títulos superiores que no hubiesen podido lograr en una universidad normal, pública o privada. La academia militar les garantizaba varias cosas. Primero, la alimentación. Y en segundo lugar, la oportunidad de un estudio formal, y vaya estudio el de la academia militar, que particularmente en estos días conversaba con oficiales generales. Ellos utilizan una palabra que a mí particularmente me conmueve mucho, es la de forjar. Forjar, que es el ejemplo que forjar es someter a alta presión y a alta temperatura un material para sacar de él lo mejor que podemos obtener. Eso pasa en la academia militar. Es un muchacho formado en las peores circunstancias para obtener el mejor producto posible, y eso se logra. Cuando ya retomé el tema de lo que quería plantearles, cuando en estos días hablábamos de Chávez, y particularmente el mismo Chávez había dicho que Chávez somos todos, yo particularmente reflexionaba sobre esas palabras, y es que en la academia yo conocí por lo menos 400 Chávez. La gente piensa que cuando Chávez muere físicamente acaba un proyecto formativo, una generación. En la academia hay 400 muchachos que tienen las mismas características, que tienen los mismos estímulos, que tienen la misma realidad socioeconómica, que responden a los mismos ideales, y que yo particularmente en este momento que estoy haciendo la maestría en Historia Militar, a cuyos compañeros que nos acompañan por YouTube, aprovecho de saludar, es en esos compañeros que son capitanes, tenientes, comandantes, coroneles y generales, que veo esos mismos valores de supremacía social, esos valores de comprensión de la realidad y del mundo, que siempre debemos, que uno siente que se extinguieron, pero que están permanentes y vigentes, y que no debemos perder de vista. Ya no se habla del plan Andrés Bello, ya se han consolidado otros modelos educativos quizás más complejos. Quizás las generaciones como la del general Jacinto Pérez Arcay ya se fueron, pero hay generaciones que las están relevando con la misma convicción y que sin lugar a dudas van a dar resultados tan valiosos y tan notables. Vamos a hablar ahora, vamos a pasear por el Chávez graduado. Cuando Chávez se gradúa en el año de 1975, se gradúa como subteniente de artillería en la especialidad de ingeniería. En el momento que se gradúa, inmediatamente después, él va a hacer su curso básico y lo hace una reclasificación para el arma de comunicaciones.
pensé que se llamaba servicio, sino es un arma, el arma de comunicaciones. Cuando termina el curso básico, ya el comandante Chávez era artillero, ingeniero, comunicador. Cuando va al curso medio, Chávez decide que él tenía vocación de blindado, de tanquista. Se reclasifica al arma de tanques, hace su curso medio y avanzado al arma de tanque. Entonces ya al hacer curso avanzado, el comandante Chávez ya tenía conocimientos de artillería, de ingeniería, de comunicaciones y de blindados. En el arma de blindados él siente especial inclinación, porque siento que si no lo hubiese tenido, hubiese reclasificado a otra arma. Eso particularmente como militar me llama mucho la atención, porque al igual que los profesionales de diferentes áreas, uno trata de mantener una línea. Pero en el momento que el comandante Chávez decide reclasificar, porque yo lo veo como un hombre de una angustia vital, de un fuego que en el área de historia militar llamamos el fuego sagrado. Era un hombre que tenía una tormenta existencial que él buscaba suplir con el conocimiento. Es un hombre brillante académicamente. De hecho, cuando usted se va para la Escuela de Caballeros Blindados y ve la pared de honor de la Escuela de Caballeros Blindados, allí va a observar el nombre del comandante Chávez de mayor, haciendo su curso de avanzado de blindados. Quedó número 1 en su promoción en materia de blindados. En el momento que termina su curso de blindados, él es como consecuencia de haber quedado número 1, quizás ese es el motivo, no conseguí una fuente objetiva para plantearlo, pero sé que así funcionan las Fuerzas Armadas. Eres enviado a Guatemala, a la Escuela Superior de Guerra de Asuntos Civiles y Guerra Política, a realizar una especialización en guerra política en Guatemala. Luego de concluir su especialización en guerra política, no sé si manejaban esa información, él fue a la Escuela Superior, a la Universidad Simón Bolívar a realizar una maestría en Ciencias Políticas. Retorna de la maestría en Ciencias Políticas, la cual me parece, no tengo claro, el periodo de formación fue de 1 año, no tengo claro si fue concluido por razones de servicio, pues fue transferido a una unidad. En ese momento él estaba trabajando en el Palacio de Miraflores. Él estaba participando él estaba trabajando particularmente como ayudante, como jefe de ayudantía del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en el Palacio de Miraflores. Eso fue en el año 1988 y 89. Luego de allí es remitido a un batallón de cazadores como oficial de asuntos civiles, que eso tiene mucho que ver, esos elementos tienen mucho que ver con el aspecto comunicacional del comandante Chávez. Fue formado no como un periodista, pero sí tenía un perfil de formación en el área de comunicación, que luego se va a ver en todas las actividades como presidente de la República. Entonces, ¿qué quiero yo plantear con esto? Cuando vemos al comandante Chávez y vemos su trayectoria como presidente, la misma es producto de un proceso de formación que responde al estamento militar. Chávez fue durante toda su vida, fue militar. O sea, uno no puede decir que el ser militar esté asociado a que se configure un uniforme. El ser militar es una estructura de pensamiento. Y particularmente en el ejército nosotros decimos que los oficiales blindados tienen la peculiaridad que tienen una vista frontal y cuando definen un objetivo van hacia ese objetivo sin mirar para los lados. Y eso es una configuración de los oficiales blindados. Son tercos, son persistentes, son constantes, ese es el blindado. Y él particularmente fue comandante de un grupo de arma X-30, que es el tanque de mayor poder en las Fuerzas Armadas. Es un tanque que cabe en este salón. Es un tanque estruendoso, un tanque destructor. Pero bueno, en lo que refiere cuando hablamos de los historiadores que participaron, indiscutiblemente está el general Jacinto Pérez Arcay, los coroneles Prudencio Méndez, Serapio Romero, fueron oficiales que sembraron en esta generación, en esta promoción del año 70, que particularmente esta promoción del año 75 tiene una peculiaridad y tiene quizás no sé si ustedes manejan o que maneja la Sociedad Nacional, que es la promoción Libertador Simón Bolívar II. Esta promoción Libertador
Simón Bolívar viene de seguidillas de la promoción Libertador Simón Bolívar del año 33. Esta tiene la peculiaridad que tiene un costo moral e ideológico. Ustedes se imaginan lo que representa pertenecer a la promoción Libertador Simón Bolívar dentro de una institución. Es un gran compromiso que de alguna forma el comandante Chávez y el grupo de oficiales que lo acompañaron en el 4 de febrero, pues asumieron con mucha gallardía. En las Fuerzas Armadas, el comandante Chávez ocupó varios cargos, desde comandante de pelotón de comunicaciones en el batallón de cazadores cedeños en Barinas, comandante de pelotón y compañía de tanques AMX-30 en los Bravos de Apure, comandante de la compañía y jefe del Departamento de Educación Física de la Academia Militar. Hubo un periodo de 6 años, que estuvo el comandante Chávez en la Academia Militar formando nuevas generaciones, y de allí van saliendo unos cuadros militares, porque es de entender que en cualquier organización hay una afiliación, y lo que pasó con el comandante Chávez en la Academia Militar fue que fue consolidando grupos en los que él creía y que lo fueron acompañando en todas las acciones militares que él fue, y que lo han acompañado durante toda su acción política también. Después, jefe del Departamento de Cultura de la Academia Militar, después fue comandante fundador. Yo digo que de repente él no le gustaba mucho, él siempre planteaba un tema de discusión con el general José Antonio Páez por el tema de la cosiata y todo eso, pero él fue comandante fundador de la compañía José Antonio Páez de la Academia Militar, que era para ese momento el curso militar de la academia, eran los alfereces de la academia. Luego fue comandante fundador del núcleo cívico-militar de desarrollo fronterizo Arauca-Meta, después jefe de ayudantía del Consejo Nacional de Seguridad, que ya les mencioné, después oficial de asuntos civiles de la Brigada de Cazadores, comandante del batallón de paracaidistas coronel Antonio Nicolás Briceño en el cuartel Páez. En el cuartel Páez, él después de asumir la presidencia, el primer acto como presidente fue acudir al balcón del reencuentro, el balcón de la proclama en el cuartel Páez, donde él, de hecho hay unos videos que no los traje el día de hoy por considerar que el tiempo quizás no daba, pero que pueden buscarlos, que es su primera proclama en el cuartel Páez después de asumir la presidencia, donde él explora los sentimientos que como un oficial había sido condenado a 15 años de presidio, que luego del indulto del presidente Rafael Caldera concluyó a los 2 años. Lo primero que planteó es que se dirigía en todo el proceso de la campaña política. Él se paraba en el kiosquito de los perros calientes, se paraba en las cercanías del cuartel Páez con unos deseos de participar, de reencontrarse con los soldados y oficiales que integraban esa unidad militar de la que había partido con rumbo desconocido. Porque hay que entender que a mí particularmente dentro de las acciones militares de la independencia y de las acciones militares en los diferentes golpes, lo que me llama particularmente la atención es la sensación de incertidumbre que debe tener el hombre ante lo inesperado, porque cuando el comandante Chávez asume el 4 de febrero, cuando moviliza los tanques, cuando va hacia Miraflores, tengan plena seguridad que no había certidumbre de si iba a salir vivo o muerto. Ese tipo de acciones no tiene, o sea, nadie puede decir que va claro a la victoria. Él sabe que en su misión y con las convicciones producto de su estructura de formación podía pasar cualquier cosa, y sin embargo asumen con gallardía esas acciones militares, y eso le enaltece su grandeza, ¿no? El 4 de febrero aparece en nuestras televisiones asumiendo el comando de un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Particularmente este acto, quizás como militar a veces me cuesta entenderlo, ¿no? Porque dentro de esa promoción que participó en el golpe de Estado, el comandante Arias Cárdenas no pertenecía a la promoción Libertador Simón Bolívar, sino pertenecía a una promoción anterior. El comandante Arias Cárdenas no es compañero es camarada, pero no es compañero de promoción, sino
Él es del año 74. Sin embargo, el comandante Chávez asumió la responsabilidad de una acción militar. Y eso denota dos cosas. Primero, que tenía un liderazgo, que el liderazgo no es un tema que esté asociado a los grados ni a la antigüedad, sino a las acciones. O, en segundo lugar, el comandante Chávez asumió la responsabilidad liberando al resto de las acciones penales que vendrían después por el proceso de enjuiciamiento. Cuando él ya pasa este proceso y él va en primera instancia al cuartel San Carlos, hay un comandante que le asigna, o un coronel antiguo, le asigna la responsabilidad, la custodia de los 10 oficiales. No creo que eran más de 10, pero los 10 fueron penados. Y él los reunía cotidianamente. Y él manifestaba, él ya falleció hace algunos años, que el comandante Chávez era el ser más disciplinado. Él acudía, se sentaba en una mesa alrededor del presidente, el director de la cárcel del cuartel San Carlos, y tenían conversaciones de carácter político, ideológico, porque objetivamente cada quien dentro de esta estructura fue cumpliendo misiones que de repente no les agradaba mucho. Y siempre el comandante Chávez, con su carga ideológica presente en cada uno de los momentos. Él no fue un hombre improvisado, sino un hombre construido. Marc Bloch nos dice con mucha certeza que los hombres no somos producto de nuestros padres, sino de nuestro tiempo. Y Chávez fue producto de un tiempo histórico donde hizo lo que le correspondía hacer. Cada uno de los que estamos en este ciclo vital, los que estamos vivos, tenemos que asumir las responsabilidades que nos corresponden con gallardía. Y yo particularmente me conmuevo en el Centro Internacional Miranda, a cuyos compañeros agradezco su acompañamiento, porque en medio de las dificultades que estamos atravesando, que son muchas, seguimos con el mismo ímpetu, seguimos con la misma energía, seguimos con en medio de las dificultades nos engrandecemos, y ese es un poco el legado instrumental del comandante Chávez. Luego de estas breves descripción del evento del 4 de febrero, bueno, quería decir algo más. En ese momento, claro, yo no puedo hablar de lo que no conozco, y en cierta medida he traído algunos elementos que considero relevantes en función de mi percepción desde el cuartel, personas con las que compartí por casualidad. Un general de división que falleció hace poco, que fue el general Ubaldo José López Barrios, que él manifestaba cómo fue el proceso. Fue un proceso muy doloroso. Eso es como cuando tú juzgas a tus hijos. Nosotros juzgamos a nuestros hijos desde el amor. Queremos ser justos. Hubo oficiales que participaron en el proceso de juzgamiento de estos oficiales, que le aseguro que eran más de 10. No eran 10. Sin embargo, 10 fueron los que fueron a la cárcel finalmente. Fueron 10 los que fueron indultados por el presidente Rafael Caldera. Entonces, él nos planteaba y de hecho hay una línea de investigación que busca revisar todo el proceso penal llevado a los oficiales durante el 4 de febrero, luego del 4 de febrero, para determinar la magnitud de ese evento, que sabemos que fue más de 10 oficiales. El general Ubaldo José López Barrios en algún momento nos indicaba que debemos hacer una investigación exhaustiva de lo que pasó, para que tengamos la dimensión de lo que significó para la Fuerza Armada juzgar a esos oficiales que participaron en esa intentura, oficiales de mucho valor. Luego de estas líneas breves, dada la complejidad del evento, alguien puede pensar que Chávez militar culminó con la liberación en el año 94, pero en realidad continuó con una gran afinidad por la Fuerza Armada Nacional que se da como consecuencia de los eventos que he mencionado sobre el cuartel Páez. Inicia inmediatamente toda una cruzada del comandante Chávez en diferentes áreas de la realidad nacional, pero particularmente hay áreas que para nosotros eran vitales dentro de la institución, que habíamos reflexionado y veníamos reflexionando desde tiempo atrás. La primera de ellas es el tema constitucional, donde garantiza el sufragio del sector castrense, incorporando el artículo 330, que facilita la participación del sufragio activo,
mencionado anteriormente. El segundo elemento es la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, que antiguamente era el UFAN, que otorgaba títulos de ingeniero en 4 años. Él logra consolidar la universidad, porque había un tema que no nos permitía consolidar una universidad militar. Teníamos, era puro instituto universitario. Y cada vez que tratábamos de pelear la creación de una universidad, nos ponían los 1000 obstáculos para la creación de la universidad. Y es una realidad. Chávez lo primero que hizo en el año 99, lo que pasa es que hubo 2 líneas en la Fuerza Armada. Una decía que la única solución que teníamos para graduar oficiales de una universidad era la creación de la Universidad Politécnica de la Fuerza Armada Nacional y que todas las escuelas de armas y servicios se adicionaran a la UNEFA para otorgar títulos universitarios. Ese fue el primer paso, creó la UNEFA, pero eso no fue suficiente, porque creó la UNEFA y entendió que la UNEFA era un medio de formación social que podía hacerlo trascender, podía ser la universidad más grande del país, podía ser la universidad que tuviese brazos en todo el país, es un poco la tendencia que ha tenido la UNEFA. Luego creó una figura que denominó las regiones estratégicas de defensa integral, que responde a una visión estratégica nacional donde dividía el poder por sectores y que eso tenía un objetivo de simplificación y eficiencia de la fuerza militar. Entonces hablamos de la creación de las regiones estratégicas de defensa integral occidental, los llanos, capital, central, oriental, Guayana, marítima, insular y los Andes. Luego en el año 2010 dio un paso trascendente para los oficiales y fue con la creación de la Universidad Militar Bolivariana, que fue, ya entendió que la UNEFA era una cosa y la Universidad Militar Bolivariana era otra, y con eso garantizó que los oficiales, por un tema de autoestima, tuvieran su propia universidad. El tema no era cuánto costaba formar un oficial, sino el tema era que nosotros necesitamos una universidad que demostrara nuestra grandeza. Si usted va a cualquier cuartel hoy en Venezuela, se va a conseguir a comandantes, a mayores, a capitanes que son doctores, que tienen maestrías en diferentes áreas de conocimiento, porque la profesionalización de nuestra Fuerza Armada nos hace cada día más eficientes. Y aquí respondo parte de la controversia que un compañero nos hacía en estos días pasados cuando nos hablaba de la participación de la Fuerza Armada en la sociedad civil. Esta participación, en la medida que incorporemos toda participación de oficiales de la Fuerza Armada en cualquier organismo público, debe responder a una razón estratégica, y para eso fue concebido, por una razón estratégica. Si son profesionales en el área económica, pues pueden participar en cualquier área de la sociedad, y eso se había desarrollado al principio del siglo XX hasta 1940, 1950. Usted ve la participación de los oficiales en cualquier área de la sociedad de manera notable, siempre había una participación. Otro elemento que también es vital y yo lo llamo, algunos llaman incorporación de la mujer en la Fuerza Armada, yo lo llamo reincorporación, porque ya había habido unos esfuerzos en los años 85 para la incorporación de la mujer como cadete en las diferentes escuelas de armas y servicios. Ya había mujeres, pero llegó un momento, hubo un proyecto piloto y se extinguió. Chávez incorporó a la mujer a la Academia Militar con resultados sorprendentes. La mujer está en todos los ámbitos de la institución castrense y de hecho ya son comandantes, ya son coroneles las mujeres. Hay mujeres que son generales y almirantes de ese proyecto piloto, pero ya en cualquier unidad ya tú puedes observar que hay una comparación sustentable, hay un equilibrio entre hombres y mujeres en las instituciones militares, o sea que no hay una discriminación en ese sentido, y nosotros lo sentimos, pues. Creación de la Academia Militar de Oficiales de Tropa. El comandante Chávez entendió que había 2 problemas que resolver. Primero, había una figura en los grados militares de oficialidad donde creaban el primer grado del ejército y de la guardia y de la aviación, era de subteniente, y él decidió eliminar el grado de subteniente porque nadie puede estar por debajo de nadie, era un acto de subestimación. Entonces creó una figura que
sustituyó el grado de teniente, de subteniente por teniente, y creó un segundo grado que llaman primer teniente, que es el teniente de dos estrellas. En el caso, eso aplica en el ejército, en la guardia, en la aviación y no sé si me escapa uno. En el caso de la Armada, eliminó el grado de alférez de navío y lo sustituyó por el grado de teniente de corbeta. Esa figura también responde a ese mismo criterio, porque regularmente en la época de independencia el grado de alférez de navío era un grado previo a la oficialidad. Entonces lo que hizo fue como solventar el tema de los grados militares. Creó una nomenclatura que particularmente nos conmovió mucho en la Fuerza Armada, aunque nos trajo problemas. A veces él lanzaba el proyecto y el que estaba en la aplicación quizás evaluaba los costos, pero ese costo se resolvió a corto tiempo, porque había un problema en la Fuerza Armada con los suboficiales profesionales de carrera, que era también un tema de subestimación de un hombre que de repente cumplía 30 años de servicio en la carrera, en la institución, y solamente llegaba al grado de maestro técnico supervisor, y de repente llegaba un teniente que tenía un día de graduado y lo comandaba, teniendo los mismos méritos, teniendo la misma trayectoria organizacional. Entonces llegó el comandante Chávez y dijo, no, mira, vamos a crear una figura de oficiales de comando que sean los egresados de las academias militares, del ejército, de la guardia, de la armada. Sería lógico decir del ejército, de la armada, de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea, por el orden de mérito que guía. Entonces él creó la figura de oficiales de comando. Creó una segunda figura que era transitoria, que son los oficiales técnicos. Esos oficiales técnicos eran los suboficiales profesionales de carrera, que los llevó a oficiales técnicos, con la finalidad de que tuvieran los mismos grados de los oficiales de comando, pero que estuviesen dedicados a las áreas técnicas, garantizándoles a lo largo de su carrera el honor que correspondía a su trayectoria. Pues logró un equilibrio. El tercero fue lo que denominó los oficiales de tropa profesional. Esos oficiales de tropa eran los soldados que se incorporaban a las escuelas como soldados rasos, que hacían una trayectoria inicial en los cuarteles, luego iban a un proceso de formación en la escuela de tropa profesional en La Victoria, y luego con una capacitación adicional, una formación adicional de año y medio, se graduaban como oficiales de tropa. Entonces con esto configura una organización igualitaria. Como bien les decía al principio, el llanero ve el mundo de una forma llana, de una forma igual, y el comandante Chávez vio a las Fuerzas Armadas desde esta perspectiva igualitaria. Esto fue en el año 2008. Otra de las angustias que acompañó al comandante Chávez durante todo su proceso y que nosotros vivimos fue el mejoramiento de los servicios de alimentación de los oficiales. A mí no me da pena decir esto, pero antes, cuando nosotros nos graduamos en la academia y en los años subsiguientes, quizás nosotros teníamos la ventaja que comíamos en los cuarteles, pero habían personales civil, yo por lo menos trabajaba con uno, que a mí me conmovía mucho porque él cazaba palomas para cocinarlas con arroz en su casa, para que su familia comiera arroz con pollo, porque sus hijos nunca supieron que lo que estaban comiendo era paloma. Llegó el comandante Chávez y lo primero que hizo a través del servicio de alimentación, que dio facilidad a que el personal civil y militar adquiriera alimentos en el servicio de alimentación del ejército. Y había convenios con Portugal, había convenios con varios países donde dotaba de alimentación. Entonces nosotros hacíamos, de repente no teníamos los recursos para comprar una caja, pero sí buscamos formas de socializar la alimentación como un mecanismo de equilibrio entre los cuarteles y de mejorar nuestras condiciones, que era porque eran épocas como en cierta medida con ciertas dificultades, ¿no? Otro elemento que particularmente es estratégico entre las Fuerzas Armadas, que denota la preocupación del comandante Chávez, es la creación de las milicias bolivarianas en el año 2005. Empezó como el Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional. En el año 2009 se cambió el nombre al actual de Milicia Bolivariana. Este proyecto de socialización militar buscó algo que después fue perfeccionándose, que era
dar instrumentación social por las hipótesis de guerra que teníamos en ese momento y que todavía mantenemos. Socializar el proceso de defensa nacional. Todos tenemos una obligación en la construcción de la defensa nacional, y ese proyecto, pues, de humanización militar ha tenido un impacto bien trascendente al mando de oficiales, de mayores generales de una gran formación. Por ejemplo, el mayor general Churio Winston Horn, entre otros. Creación de nuestra propia doctrina militar. También hay una preocupación doctrinar, hay una preocupación de formación, de crear, porque hasta el año 99 nosotros nos guiamos por los patrones de la doctrina militar norteamericana, y el comandante Chávez de alguna forma ha impulsado la creación de métodos tácticos, resistencia revolucionaria con ejes nacionales, con armas nacionales. Potenció la creación de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, la compra de materiales bélicos fundamentales, pero más allá de la compra de materiales bélicos, el acondicionamiento y la nacionalización de todos los armamentos que teníamos a nivel nacional. Y vemos el caso de los F-16, toda la aviónica nacional ha tenido que ser objeto de una ingeniería. Los oficiales han tenido que especializarse en el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestras unidades militares. Vemos iguales principios en el tema de los tanques. Tenemos a nuestros oficiales dedicados a preservar, a mantener. El tema del mantenimiento es primordial, pero también el tema de la nacionalización tecnológica. La creación de la ciudad Tiuna también es otro elemento que me han planteado algunos compañeros, que demuestra para mí un profundo afecto por la institución castrense y por la sociedad venezolana. La creación de la ciudad Tiuna ha sido cuestionado por muchos y aplaudido por otros. En el caso del estamento militar, entendemos que el fuerte Tiuna estratégicamente ocupó un lugar en materia de seguridad nacional, pero también necesitábamos sacrificios sociales para humanizar la vida de muchos caraqueños, y ese fue el principio de la creación de la ciudad Tiuna. En fin, hablar del comandante Chávez en la mañana de hoy no es hablar de un hombre, sino de una institución con una trayectoria de 200 años. En estos días hablamos en la universidad que la academia militar, o sea, la formación militar tiene data de la época de Gómez y de Cipriano Castro, pero yo diría que los principios militares venezolanos no datan de la época de Gómez ni de Cipriano Castro. Tienen una trayectoria mucho más trascendente, que parte de los hombres descalzos y sin camisa que participaron en la gesta de independencia. El comandante Chávez es parte de esa gesta de independencia que estamos obligados a rendir. Es un soldado más, me permito decir que es un soldado más, porque no es el único soldado. Hay toda una estructura que fue formada para dar lo mejor para la construcción de una sociedad, y que yo estoy seguro y convencido de que es una casta de jóvenes que han sido formados para dar lo mejor de su vida, para la construcción de una sociedad, de una sociedad noble, de una sociedad correcta. Existen muchos más aportes, mayores aportes del comandante Chávez que mencionar, pero hemos querido plasmar ante nuestra audiencia que han sido años de un esfuerzo desde que Chávez militar contribuyó sin lugar a dudas a la construcción de nuestra amada patria. Chávez es un soldado, y como tal hoy rindo homenaje en la esperanza que avancemos en la construcción del país que queremos. Hoy, 10 años después de su siembra inmortal, Chávez sigue trabajando por la construcción de un sueño nacional. La siguiente lámina, Emmanuel. Hoy yo buscaba un símbolo de lo que representa Chávez en lo personal, ¿no? Y no conseguí otra cosa que traerles sino esta taza. Esta taza, cuando ustedes vean los videos de Chávez,
ustedes se van a dar cuenta que él era recurrente en el uso de la taza de peltre. Él usaba mucho la taza de peltre. Y la taza de peltre para mí representa la sencillez, la simplicidad, representa el afecto, representa el hogar. Estoy en mi casa. Yo particularmente tengo mi taza de peltre en la casa. O sea, no la tengo en todos lados, pero en mi refugio, en mi nación, la taza de peltre representa lo que quizás Chávez quiso darnos como legado. Estamos en nuestra casa y nos sentimos protegidos por nuestros hermanos venezolanos. Quizás a Chávez, y eso no es parte de la conferencia de la mañana de hoy, y Chávez le tocó momentos rudos que no fueron desarrollados, momentos donde las personas que él consideraba su sostén, de repente le dieron unas duras enseñanzas que Chávez, que tuvieron un costo hasta vital. Pues. Yo no imagino la angustia de la traición, porque la lealtad en los militares es fundamental. Cuando nosotros podemos tener la mayor de las pobrezas, podemos tener la mayor de las dificultades, pero nosotros sabemos que el que está detrás de nosotros nos está respaldando, nos está ayudando. O sea, hay un acto de solidaridad infinita y recíproca, de paso, porque la lealtad no es bidireccional, es multidireccional. Y en el caso de Chávez, él le correspondió vivir todo eso, como nos ha correspondido a todos vivir gratas e ingratas experiencias. Sin embargo, él entendió y asumió de cada una de esas experiencias un gran aprendizaje. Emanuel, la siguiente lámina. Aquí estoy parado firme. Mándenme el pueblo, que yo sabré obedecer. Soldado, soy del pueblo. Ustedes son mi jefe. Muchas gracias.